potrillo parece un jovencito probándose abrigos o suéteres como si fuera a cantar reggaetón o corridos tumbado. Y bueno, mi gente, nuestro lente, que a veces puede ser un poco indiscreto, como dicen por ahí, captó al potrillo Alejandro Fernández y también a su novia de compras en Los Ángeles. ¿Qué estaba comprando? Es lo que llamó la atención. Eso es lo que vamos a ver, y lo que llamó la atención fue la vestimenta que estaba probándose. Veamos lo que estaba haciendo. A ver. Como cualquier hijo de vecino, encontramos al potrillo comprándose ropa en una tienda en Los Ángeles. Y ni piensen que estaba comprando trajes y corbatas. De eso nada. El potrillo parece un jovencito probándose abrigos o suéteres con capucha y todo, como si fuera a cantar reggaetón o corridos tumbado, al estilo de Peso Pluma o Natanael Cano. El potrillo llegó con este suéter rojo y rápidamente se lo quitó, quedándose en camiseta para probarse abrigos y chaquetas de mangas largas. También se probó unos pantalones anchísimos de última moda y se miraba al espejo para ver si se veía fashion y moderno o más o menos de la misma edad de la novia. Por supuesto que de vez en cuando buscaba la aprobación de Carla, claro está. De momento se probó este suéter de color oscuro con capucha y todo y se miraba a ver si le quedaba bien y si con él podría pasar inadvertido entre la gente sin que lo reconocieran. Tranquilo, Alejandro, que se te ve muy bien, págalo y llévatelo, te lo decimos nosotros. Al parecer nos hizo caso, se quitó el suéter, se puso el rojo que llevaba puesto y ella de antojada quiso comprarse uno también y le preguntó si podía comprárselo. Al final los vimos a los dos saliendo de la tienda, cada uno con su bolsita, lo que nos indica que los dos se compraron su suéter y muy pronto los veremos vestiditos como gemelitos, lindos y bonitos. ¿Cómo no? ¿De rapero? Bueno, Carlita lo tiene muy juvenil. Las mujeres mandan, yo estoy segura que ella es la que escoge, la que le dice. Estoy segura. Eso está muy, exacto. Esto es lo que tienes que ponerte. Y ahí se lo pone con mucho gusto. Le queda espectacular. Le queda bien. Vamos a comenzar con nuestro lente paparazzi que cachó en California a nuestro querido Alejandro Fernández. Y como ya es de costumbre, lo vimos en muy buena compañía. Así es, el potrillo nos habló sobre su música y obviamente sobre el polémico beso de su madre, doña Cuquita, que se hizo viral hace unos días. Ay, Dios mío. Veamos. A ver. Aunque ya sabemos que este cariñoso beso de doña Cuquita y este señor delante de todos era un beso entre hermanos, nos dijeron que el potrillo estaba cenando en Los Ángeles y allá fuimos para esperarlo a la salida. Lo cachamos junto a su eterna novia Carla pagándole al ballet parking del lugar y nos dimos cuenta que el potrillo a sus 54 años se sigue viendo en muy buena forma, como siempre muy fashion y sobre todo juvenil, a pesar de los dolores estomacales que hace poco padeció. De Carla, ¿para qué hablar? Ella más hermosa es imposible que esté. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Algún nuevo proyecto pronto? Sí, nueva música. Alejandro se portó muy amablemente, nos saludó y hasta bromeó que siempre estábamos en el mismo lugar, esperando que salgan los famosos. Incluso con muy buen humor nos respondió cuando le preguntamos si era cierto que su mamá tenía nuevo novio. Como miré esta noticia, ¿es cierto o no es cierto? Esto les quiero decir. Y no la. Y tu mamá preguntó que tienes, dice que tienes... No, pues, ojalá y que sea bien billetudo. Es mi tío. ¿Es tu tío? Es el hermano mayor de mi mamá. Es como su papá. Gracias, Alejandro. Con la misma, Alejandro se despidió, cerró la puerta y se marchó en su flamante coche y su hermosa novia. ¿Cómo no? Bueno, señoría, Estamos todo hablando. aclarado por el propio sobrino del señor. Sí. A ver, estas imágenes se volvieron virales, obviamente, Su hermano. cuando yo empiezo a ver por todos lados, doña Cuquita, la encontramos con un misterioso hombre. Exacto, besándose. Obviamente uno le llama la atención. Yo que trabajo Claro. en esto, digo, y que conozco muy bien a doña Cuquita, enseguida dije, ok, ¿qué está pasando acá? Ya se había confirmado que sí, que era el hermano mayor de ella, al cual ella quiere muchísimo. Como su Pero papá. aquí lo que llama la atención es el beso en la boca. O sea, no es que es el beso en la boca y yo
estaba hablando con los productores y estábamos recordando que el propio Vicente Fernández besaba a sus hijos así en la boca. Esto siempre ha creado controversia porque nosotros los latinos como que, no sé, no vemos eso necesario. ¿Cuál es la palabra que pudiésemos decir? Yo creo, bueno, dependiendo también de la familia, porque yo con mis hijos cuando estaban chiquitos, pero ya más adelante, pero cada familia, ¿verdad? Tiene su costumbre y su tradición. Exacto, su manera de ver esto y de opinar sobre esto. No lo digo para que empiecen a opinar ahora, pero lo que sí me llamó la atención es que yo dije, ok, entonces, ¿quién empezó con esta costumbre en la familia? ¿Don Vicente o doña Cuquita? No sabemos, pero de toda la vida, hasta yo, cuando fui una vez a entrevistarlo a casa, llegué y a mí me tocó. Te besaron en la boca. Claro, me dieron el beso de piquito en la boca. Wow. Don Vicente, no Cuquita. Wow. Don Vicente, déjenme aclarar. Que lo tuvimos acá y lo... Entonces, es una costumbre. Sí, es costumbre familiar, una costumbre familiar. Pero me encantó lo que dijo Alejandro Fernández. Oigan, que tenga billete el hombre si se busca otro.